Inicio de nuevo la grabación con la parte 3 y si todo sale bien la última del capítulo 2. Vamos a ver la negociación integrativa, que también es llamada por principios, en base a méritos, integrativa, bueno, lo acabo de decir, ganar-ganar, o el método de Harvard, que es como la cúspide de la negociación integrativa. Veamos conceptos fundamentales. A ver, acá un zoom. Sí. Mientras Santi vos estás preparándote, voy a repasar algunas cositas que ya vimos para que queden en la grabación. Nosotros ya analizamos como el método tradicional o distributivo es por posiciones, cómo no se agranda la torta, lo que busco es quedarme con lo más que puedo de lo que hay, o sea, los recursos son ilimitados. Vimos que no se centra en mantener relaciones, que la eficiencia es muy baja, que existen precios de reserva, información oculta. Bueno, yo lo que les voy anticipando, o sea, no os voy anticipando, es que el método interactivo, esto un poco que lo contradice completamente. ¿En qué sentido? Cree que la transparencia es la clave, busca mantener relaciones duraderas, eh, abandona las posiciones para centrarse en los intereses, busca una comunicación fluida y no de términos ocultos, y bueno, y demás que vamos a analizar. Ahí Así, volví, pero seguí hablando vos, pero no puedo hablar. bueno, vamos por los conceptos fundamentales. Bueno, acá son un par de preguntas que es como que uno se podría preguntar en una negociación: ¿cómo mido el éxito? ¿Cómo tengo la mayor cantidad de concesiones? Si superé el límite del otro, si obtuve hasta el último peso posible. Son preguntas que podrían surgir. ¿Y cómo medimos el fracaso en una negociación? ¿Logré un acuerdo sobre el límite? ¿Logré un acuerdo por evitar el enfrentamiento? Aunque llegue a un acuerdo, ¿igualmente me siento insatisfecho? Las metas de las partes no son excluyentes. O sea, todas estas preguntas de, che, lo hice bien, lo hice mal, no es excluyente que uno lo haya hecho bien, que el otro lo haga mal. Buscamos una relación ganar-ganar. Que no exista esto de, hice un acuerdo medio malo. No, que haya un flujo de comunicación y que todos hagamos un acuerdo que nos satisfaga agrandando la torta. Fíjense, ¿cómo piensa el negociador por principios o el negociador integrativo? Que los recursos disponibles son variables de los recursos que se dividirán. O sea, hay una cantidad variable de recursos que se van a dividir. ¿Y de qué varía? Que agrandemos o no la torta. Que las motivaciones personales son yo gano y tú ganas. O sea, que acá hay una relación simbiótica, no una relación de antagonismo. Hay una relación de, al estar juntos, logramos un acuerdo en el que ganamos cosas que no hubiéramos podido tener por separado. No un villanesco enfrentamiento. Que los intereses primordiales son congruentes y que el enfoque de las relaciones es a largo plazo, porque me sirve que la relación se vea bien mantenida, o sea, que se mantenga lo que tengo hasta ahora y que sea mejor incluso hacia futuro. Y tiene 4 principios que vos bien explicaste cuando dimos nuestra exposición sobre sindicalistas, ¿no? Que hay que separar a las personas del problema, que hay que concentrarse en los intereses y no en las posiciones, que hay que proponer opciones de mutuo beneficio y que hay que insistir en el uso de criterios objetivos, que es algo de lo que pecaba la distributiva. O sea, la distributiva no separaba a las personas del problema, se tornaba personal, antagonista, un odio por poco. No se concentraba en los intereses la otra, eran las posiciones. O sea, fíjate, completamente al revés. Las opciones no eran de mutuo beneficio, era proponer opciones en las que yo me quedo con lo que más se pueda, digamos. Y no se insistía en el uso de criterios objetivos, se insistía en el uso de hasta rozando manipulaciones y estrategias para ganar más. Bien, ¿cuáles son los 7 elementos del método de Harvard? Tenemos las alternativas, que son que dentro de las alternativas está el MAN, el mejor acuerdo, la mejor alternativa a un acuerdo negociado, y eso está por fuera de la mesa porque yo la consigo antes de ponerme a negociar. Los intereses que están dentro de la mesa, las opciones que tienen que ser de mutuo beneficio y ambos tienen que participar por crearlas dentro de la mesa, la legitimidad, que es lo que, digamos, asegura que el proceso utilice criterios justos y objetivos, o sea que haya justicia y equidad,
y es dentro de la mesa, pero es digamos, algo que ambos tenemos que acordar para que todo esto sea legítimo, o sea, todo este proceso sea legítimo. Los compromisos, que también se hace dentro de la mesa, una vez que llegamos a un acuerdo nos comprometemos y hacemos un planeamiento verbal o escrito de lo que se hará y lo que no se hará. La comunicación, que es como transversal, ¿no? Igual que la relación. La comunicación tiene que ser eficiente, con mayor confianza y aportación, y la relación también constructiva y positiva. Y estos dos trascienden, digamos, se atraviesan la mesa, ¿sí? Porque la comunicación es todo el tiempo, en todas partes y en todo momento. Gráficamente, si tenemos que definir el método integrativo, diríamos que busca agrandar el pastel, considera que los recursos son variables y tiene una visión cooperativa, no competitiva. Y luego de dividir, considera que al agrandar, cada parte se va a llevar más de lo que podría haber tenido si hubiera estado por separado. Y tienen una visión competitiva, pero no de competencia, sino una visión competitiva en cuanto a que sea competente esta división. Porque no busca igualdad a los dos tal cual, busca equidad, que sea justo. O sea, yo aporté una remera y vos aportaste 10 remeras y agrandamos el pastel y con eso logramos 100.000 pesos, yo me llevo el 10%, perdón, sería, bueno, vos aportaste 9 remeras y yo una. Y hicimos 100.000 pesos. Yo me voy a llevar el 10% porque agrandamos el pastel, generamos plata, generamos ganancia. Pero voy a llevarme acorde a lo que yo aporté. Y vos te vas a llevar 90% porque aportaste, trajiste más. Esa es la equidad que busca. O no, o quizás que vos te llevas 50 y yo 50, pero vos solo aportaste las remeras y no trabajaste. Yo estuve una semana yendo todos los días a la feria. Bueno, ahí está, aporté horas de trabajo que si lo hacemos un ponderado me correspondía a la mitad de la ganancia total. Eso busca, ¿a través de cómo? Criterios objetivos, legitimidad. ¿Ves cómo se van relacionando los elementos públicos de YouTube? La legitimidad va a lograr que previamente, una vez que acordemos, bueno, vamos a vender remeras, ese es nuestro acuerdo, va a ser justo que entonces la repartición sea acorde a tanto el capital que aportamos, que es remeras, como las horas de trabajo. ¿Por qué? Porque acá tenemos un contrato que lo respalda. Legitimidad por escrito. ¿Sí? Y las dimensiones son, bueno, distributiva básicamente, o sea, dividir el pastel es lo que hace la negociación distributiva propiamente dicha, solo divide. Cámbiala por principios, hace una dimensión integrativa que es agrandar el pastel y recién ahí aplica la distributiva que es dividir el pastel, y eso es una gran diferencia. Veamos sus diferencias, que es recansador porque, bueno, en todo el semestre lo hemos visto y visto y visto, pero ahora sentimos que es cansador porque ya lo sabemos, ¿no? A ver, la característica de una negociación integrativa es que hay que concentrarse en las afinidades y no en las diferencias. Hay que intentar abordar las necesidades y los intereses y no las posiciones. Hay que comprometerse a satisfacer las necesidades de todas las partes. Hay que intercambiar información e ideas. Hay un clima de confianza entre las partes y buena comunicación. Hay que crear opciones para una ganancia mutua. Hay que emplear criterios objetivos para los estándares de desempeño. Y vamos a ver uno por uno ciertas diferencias entre negociación por posiciones y negociación integrativa. Por posiciones. Cada parte toma una posición y va realizando pequeñas concesiones mínimas para llegar a nuevas posiciones. Ya lo analizamos. En cambio, la integrativa busca conciliar con base en intereses y no en posiciones. Se realiza una evaluación exhaustiva de los intereses de cada parte y las partes no tratan de imponer su solución. Por posiciones. El objetivo es obtener la mayor porción posible del único asunto en discusión, y la integrativa al revés, busca integrar nuevos asuntos o temas a tratar para agrandar el pastel. El pastel es de tamaño fijo en la de por posición, o sea, todos tironean, regatean para quedarse con la mayor porción a costa de que el otro se quede con una menor. O sea, no agregan valor, son destructores, rompen un pastel y quién se queda con más pedazos, discuten sobre un valor fijo. En cambio, la integrativa es procurar agrandar el pastel antes de dividirlo.
agregarle valor a la negociación, que salgamos mejor de lo que entramos, ¿no? En la proposición es lo que uno gana, el otro lo pierde. Ganar, perder. Y por integrativa, la negociación está orientada hacia los resultados de mutuo beneficio. Y mutuo beneficio es algo que se repite mucho en cuanto al método integrativo. O sea, el ganar-ganar. El que sea mutuo es que ganan los dos más de lo que ganarían si no negocian. O sea, quedan mejor que como empezaron antes de negociar. Y ganan según cuánto trabaja cada uno, cuánto aporta cada uno. Por posiciones, los negociadores por posiciones argumentan a favor de ella y a medida que la defienden se involucran más, aislándose y convirtiéndola en un tema personal, al contrario de la integrativa que separa a las personas del problema. El negociador integrativo reconoce al otro como protagonista y no pone en duda el derecho a defender sus intereses, lo considera y atiende como persona. O sea, sabe que si hay intereses que no le cierran, son intereses que vamos a abordar, no es que lo empiece a hacer personal y que era una bola de malos sentimientos que van a terminar en que nos choquemos más. Se me fue un poco el aplauso. Las partes tienden a verse como adversarios en las proposiciones, esto que yo digo de yo quiero esto y vos me lo estás quitando. En cambio, en la integrativa busca un clima de socios, de confianza recíproca, trabajando codo a codo, con un objetivo común, que es solucionar el conflicto. Hay un compromiso ahí que tiene que ver con comprometernos a que haya confianza, generarla. ¿Y cómo la generamos? Y vuelvo de nuevo a lo mismo. Comunicación y legitimidad. La transparencia te la da la comunicación, ¿cierto? Y vos con transparencia y con justicia empezás a sentir confianza. Es así, por eso digo que esta confianza recíproca, el clima de socios, te lo da la comunicación y la legitimidad. Bueno, si no te comunicas no vas a conseguir descubrir los intereses. No vas a poder armar unas opciones interesantes. Y si no hay legitimidad, no vas a confiar en el otro. Vas a sentir que es injusto. O sea, que por más que habla un montón, está en base a un contrato raro que armó el abogado chanta del dueño de la casa y yo no sé si esto es medio justo y no tengo conocimiento del derecho. No confías. La legitimidad y la comunicación del 2 de 7 elementos son los que dan el clima de socios. ¿Cómo medimos el resultado? Porque recién hablamos de cómo se medían en general las negociaciones, ¿cierto? Para ver si son buenas o malas. A ver, ¿cómo medimos esta negociación? Y somos un poquito más minuciosos. Tenemos que asegurarnos de que el acuerdo debe ser mejor que el MAN. Sí, es lo mismo que hacíamos en la distributiva. Tiene que satisfacer intereses. Fíjense que ahora metemos intereses. En la otra era más que teníamos que asegurarnos de tener la mayor cantidad de la porción de la torta. Debe llegar a la mejor solución entre las mejores opciones. Ahora metemos que tiene que haber opciones. En el otro, cada uno daba posiciones que venían con su objetivo. Acá hablamos de un proceso en el que nos sentamos y juntos generamos opciones en base a nuestros intereses. Muy diferente a posiciones con objetivo. Acá hablamos de intereses con opciones. Lo digo muy emocionado, pero es porque quiero que se resalte la diferencia. Y nadie debe sentirse engañado. El acuerdo debe ser legítimo. En la otra era buena si era legítimo, pero no era un requisito. O sea, vos, si lograbas a través de engatusar y de convencer medio rozando la manipulación, era acorde a la negociación distributiva porque te llevabas más torta. Los compromisos deben ser realistas, ¿sí? Una firma, una serie de reuniones, pero algo alcanzable. Es parte también de la legitimidad. Porque si va a asegurar que todo sea legítimo y después el compromiso es algo imposible de alcanzar, seguís colisionando contra la legitimidad básica de este proceso. Debe lograrse de manera eficiente mediante una buena comunicación. La eficiencia viene de la mano con la comunicación. Y debe ayudar a forjar una muy buena relación de trabajo. Básicamente, medimos los 7 elementos. Es así de sencillo. O sea, para saber si estuvo bien, tenemos que asegurarnos que los 7 elementos de la negociación estén acordes. Que la relación esté acorde, que la comunicación sea excelente, que el compromiso sea adecuado, que se cumpla la legitimidad, que se generen opciones creativas, pero entre ambos, que los intereses sean descubiertos y efectivamente se conecten entre sí y que
no estemos equivocándonos porque hacemos algo peor que el man. Los dije de atrás para adelante como para descontracturar nuestro cerebro, ¿no? Pero suelen ser en orden. Alternativas, intereses, opciones, legitimidad, compromiso, comunicación y relación de trabajo. Igual son paralelos, como que todo va sucediendo en distintos momentos, no secuencialmente. Así los ordenamos porque así se ordena en el libro. Acá podemos ver un panorama de este proceso de la negociación integrativa, que es una forma en la que se puede ir dando y que que entendemos que hay que manejar el contexto y el proceso como algo conectado. O sea, una cosa es el contexto y otra cosa es el proceso. Y hay momentos en el contexto en el que creamos valor y en el proceso y que declaramos, ¿cierto? Fíjense, cuando hablamos de contexto tenemos que crear un flujo libre de información. Debemos comprender las necesidades y objetivos reales del otro negociador. Y debemos destacar las afinidades entre las partes. Eso es para crear valor. Fíjense que todo eso tiene relación con los primeros elementos. Ahí termino esto y te paso la pelota. En cambio, cuando ya nos metemos dentro del proceso, ya sentados en la mesa, tenemos que identificar y definir el problema, comprender el problema y llevar los intereses a la mesa y generar opciones para el problema. Ahí estamos creando valor, pero ya dentro del proceso. La otra era la contextualización, la del descubrir, de prepararse y juntar información para lograr un proceso legítimo, ¿no? En cuanto a la declaración de valor, en el contexto, sería como antes de iniciar la negociación, buscamos soluciones que cumplan con las metas de ambas partes. Pero ya en el proceso evaluamos esas opciones y seleccionamos entre ellas y vamos filtrando, modificando entre ambos. ¿Sí? La diferencia es que el contexto es más la preparación y el proceso es que está sucediendo en la negociación. Bueno, y acá leo un poco sobre todo eso. Y ya te lo paso en negociación integrativa Pareto, ¿sí? Y ahí vos seguís la lectura. Creación de un flujo libre de información. Para que ocurra el intercambio de información necesario, los negociadores deben estar dispuestos a revelar sus verdaderos objetivos y escucharse con atención. La creación de un flujo libre de información implica que ambas partes conozcan y compartan sus opciones, o sea, ahí hay que tener cuidado con las redacciones, porque no es lo mismo decir opciones que alternativas. O sea, la creación de un flujo libre de información implica que ambas partes conozcan y compartan sus alternativas fuera de la mesa. O sea, decirle, mira, yo esto me están ofreciendo por fuera, a vos que te están ofreciendo, o sea que para negociar tenemos que lograr mejorar eso. O sea, transparencia. Por eso digo, cuidado con las redacciones, porque las opciones son fuera de la mesa. Porque los negociadores que comparten tienen puntos de resistencia menos extremos y generan nuevas y mejores opciones. Ahora sí podemos hablar de opciones. O sea, nosotros compartimos información, compartimos alternativas y dentro de la mesa podemos generar opciones que sean mejores que lo que está fuera de la mesa. ¿A través de qué? De compartir, de comunicación. Bien. Tiene que comprender las necesidades del otro negociador. O sea, se debe comprender las necesidades de la otra parte antes de ayudar a satisfacerla. Hay que entenderlo. Hay que comunicarse con él. Y me canso de repetir lo de la comunicación y la relación. Pero es que es como un pilar. Durante el proceso de compartir información, los negociadores deben hacer un verdadero esfuerzo para lograr lo que la otra parte quiere lograr en realidad. Para entender lo que el otro quiere lograr en realidad. Deberían detectar preferencias y prioridades de esas necesidades y objetivos. Además, el negociador más experimentado debería ayudar a la otra parte, acostumbrada a negociar por posiciones, a descubrir sus necesidades e intereses implícitos. Buscamos llegar a los intereses, a la esencia de la negociación, pero necesitamos detectar todas estas preferencias, todo lo que hay detrás de la posición, todo lo que necesita. O sea, por ejemplo, una persona necesita vivienda. Bueno, esa es una necesidad, entonces por eso nos quiere comprar una casa, perfecto. Pero ¿cuál es su interés? Y no, le interesa más que esté más cerca de su trabajo que cerca de la plaza de Maipú. ¿Ves? Si yo descubro eso, no le voy a hacer perder el tiempo con opciones que sean todas ahí en la cuadra de la plaza de Maipú si está re lejos de su trabajo. Al conocer sus intereses en la mesa, puedo armar opciones que sean mucho más adecuadas y que enriquezcan y aumenten el valor del pastel. Porque
Está bien, el pastel distributivo era venta de una casa. Dinero a cambio de una vivienda. Pero si yo entiendo que su interés es estar seguro, o sea, que esté bien cerrada la vivienda, bien con la medianera, que esté cerca de su trabajo, aumento el pastel porque a él le agrego seguridad, le agrego por el mismo precio, le estoy dando a un ahorro de combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Destacar las afinidades y reducir las diferencias. Para mantener un flujo libre de información tiene que ver con la comunicación, ¿no? Y el esfuerzo por comprender las necesidades y los objetivos de la otra parte, los negociadores tienen que redefinir las metas individuales por metas colectivas de colaboración. A veces la meta colectiva es clara, pero otras veces no es tan fácil de detectar, ¿sí? Y tienen que buscar soluciones que cubran los intereses de ambos. El éxito de una negociación integrativa depende de la búsqueda de soluciones. O sea, qué tan creativa es el momento en el que se sientan a armar opciones que satisfagan los intereses de ambas partes. En el proceso, los negociadores deben ser firmes pero flexibles sobre cómo satisfacer esos intereses con diferentes soluciones. Yo me estoy quedando sin voz, así que ahora te lo voy a pasar en Pareto. Lo único que aclaro es cómo nunca olviden toda la interrelación entre los elementos. A través de la comunicación y la legitimidad yo logro confianza. Con la confianza y el flujo libre de información que me da la comunicación, estoy, a la vez que voy forjando la relación, descubro los intereses. ¿Sí? Los intereses hacen que podamos sentarnos a generar opciones que satisfagan y generen mutuo beneficio. ¿Ven cómo todo se va relacionando? Las alternativas eran parte clave de la preparación, porque si yo no tengo en claro qué tengo afuera, ¿por qué me daría cuenta lo bueno que hay dentro de la mesa? Y así sucesivamente. Ahora, Santi, voy a apagar mi micrófono y te cedo con Pareto. Excelente, Julio, excelente. Bueno, continuando con el método, con la negociación integrativa, para verla de una manera más gráfica, por así decirlo, podemos utilizar el Pareto. Si vemos este gráfico, tenemos en un eje lo que es el valor para el comprador, y en el eje horizontal o de abscisas el valor del vendedor. El Pareto va a ser esta línea curva que la vamos a llamar frontera de eficiencia de Pareto, que es donde se va a lograr un acuerdo. Las líneas rojas van a ser los man de cada una de las partes. La línea roja vertical va a ser el man del comprador, y la horizontal va a ser el man del comprador. Por ejemplo, podemos ver el punto C y D, que podrían decirse que son acuerdos ineficientes, acuerdos totalmente ineficientes. Si tendríamos que marcar un punto acá, siguiendo la indicación, marcar un punto A de un negociador duro, sería un punto que esté más cerca del eje horizontal. Perdón, un punto, sí, de un negociador duro sería un punto de negociación donde solo se satisfaga los intereses del vendedor. O sea que estaríamos dentro de dentro de la frontera de eficiencia cerca del vendedor. Todo lo que está entre el man del vendedor y el man del comprador podríamos llamarla como zona de acuerdo, o donde está el valor, un valor para ambos. Si estamos si estamos más cercano al vendedor, estamos en una zona de un vendedor duro y un comprador suave. Y si lo hacemos al revés, si estamos cerca de la zona, cerca del comprador, de la línea vertical del comprador, estamos en presencia de un comprador duro y un vendedor suave. Así que bueno, si bajamos, acá se ve un poquito más explícito. Tenemos la frontera de eficiencia. Bueno, la frontera de Pareto es el máximo de las posibilidades que se tiene para generar el valor y yendo hasta la frontera. A ver, pará. Te dice. Bueno, eso. El punto C, perdón que me expresé mal, que hace mucho que no lo del Pareto.
El punto D, que estás más cerca de la zona del vendedor, es el vendedor duro, y el punto C es el comprador duro. Y la frontera de eficiencia es el punto máximo hasta donde podemos llegar a un acuerdo. O sea, excediéndonos ya no se puede llegar. El máximo valor es esa línea de eficiencia. ¿Qué diferencias hay entre la negociación integrativa y la distributiva? Bueno, la negociación distributiva es insensata. El negociador se encierra en las posiciones. Podríamos decir lo que es medio termo, o sea, para el término más cable tierra. No concilia los intereses, tiene una única solución para el conflicto, que esa solución es la solución que propone él, no la solución del otro. Utiliza argumentos para obtener su posición. Inclusive esos argumentos pueden no ser legítimos, o sea, utiliza los argumentos que a él le podrían convenir. En cambio, el negociador por principio es más prudente, se concentra en los intereses de ambas partes, busca diferentes y múltiples soluciones, y las soluciones son mutuamente satisfactorias, o sea, que satisfagan a ambos. La negociación distributiva es ineficiente porque cada decisión que toman el negociador le implica ceder o presionar, o sea, lo que gana uno lo pierde el otro. Incrementa los tiempos y los esfuerzos de la negociación, o sea, eh, la negociación integrativa podría reducir estos tiempos de conflicto, ya que si recordamos lo que cuando vino el negociador experto con sindicatos, se tenían que tomar pausas, ocurrían peleas en medio de las negociaciones por justamente todos estos problemas que conlleva la negociación distributiva, ya que no se separan las personas del problema, se negocia sobre posiciones, no se utiliza, al no utilizarse criterios objetivos, se pierde tiempo en buscar algún criterio que los beneficie a ambos. Entonces, bueno, implica mayores costos y mayores riesgos justamente al necesitar mayor tiempo, se está perdiendo plata. En cambio, la negociación por integrativa es más eficiente, ya que existe un consenso gradual de los negociadores sobre la decisión en común, reduce los costos y minimiza los riesgos. La negociación distributiva es confrontativa, ya que confunde a las personas con el problema. Existe una presión para que la otra parte cambie su posición. Se trata de un enfrentamiento de voluntades y se deteriora la relación, como es el caso que vimos con los sindicatos. La negociación por principio, la negociación por principio integrativa, si es más amistosa, el negociador trabaja por separar a la persona del problema, hay empatía entre los negociadores se enfrentan juntos al conflicto y la relación suele mejorar. Ya que si lo pensamos, o sea, ya me extiendo un poquito a lo que habíamos visto en filosofía, que justamente en una negociación entre partes, ambas partes, para así decirlo, buscan su satisfacción mutua. O sea, un comprador busca comprar un bien que lo satisfaga y el vendedor busca obtener el dinero que es el que lo satisfaga al mismo. Entonces, ambas partes buscan, por así decirlo, un ganar-ganar, pero la negociación distributiva es como que vicia un poco ese proceso, en cambio la integrativa es como que lo facilita. ¿Qué factores facilitan una negociación integradora para que sea fructífera? La presencia de una meta común, fe en la capacidad propia de resolver el problema, que ambos tengan confianza en sí mismos, confianza en la validez de la posición de la otra parte, la motivación y el compromiso para colaborar, la confianza entre las partes, una comunicación clara y precisa, ya hemos hecho mucho hincapié en la comunicación, y la comprensión de la dinámica de una negociación. ¿Qué estrategias podemos aplicar para lograr una mayor integridad? Bueno, para crear valor tenemos la estrategia para facilitar trueques, que es ofrecer algo que para mí no es valioso, pero para la otra parte sí lo es. Crear confianza, intercambiar información, hacer muchas preguntas, hacer varias ofertas simultáneas, buscar APAs, acuerdos posteriores al acuerdo. O sea, la regla principal del acuerdo es que si ya se había llegado, se respeta. Pero si entre los dos llegan a un acuerdo que mejora el anterior, entonces lograron llegar a un acuerdo posterior al acuerdo que beneficia a ambas partes. Esto un poco el profesor lo explicó en la clase, diciendo que si justo, no sé, o sea, como dice textualmente acá, ya llegamos a un acuerdo que es de satisfacción mutua, pero nos quedamos un poco en la duda,
si podemos dar ya a una posición mejor, un acuerdo mejor, mejores condiciones. Es como decir, hablarle a la otra parte y decirle, mira, si a vos te parece, no sé si te pasó como a mí, que nos quedamos ahí mucho con la pica de que podemos haber hecho algo mucho mejor, mantengamos este acuerdo que ya logramos y reunamos de nuevo una última vez para ver si podemos, a partir de eso que ya logramos, lograr algo mejor. Si no se logra, dejamos lo que ya habíamos logrado. Y si se logra, listo. Hicimos el APAS. Utilizar diferencias para lograr acuerdos integrativos. Tengo que explorar las diferencias con la otra parte para intentar llegar a una solución y poder ganar y generar valor. Diferencia en expectativas, diferencia entre las expectativas de lo que va a suceder. Por ejemplo, uno piensa que Messi va a meter muchos goles y el otro no. Diferencias en preferencias respecto al riesgo, diferencias en preferencias respecto al tiempo, etc. Las estrategias adicionales, tenemos tres ejes importantes. Para resolver el obstáculo debemos tratar por separado las tres P. A las personas, las partes que intervienen, la propuesta, que es sobre lo que estamos negociando, o sea, el asunto de la negociación, y el procedimiento, que es cómo se lleva a cabo. En cada paso de la negociación debemos atender los tres ejes y resolver los tres obstáculos. Los tres ejes, bueno, son las personas, el obstáculo es que no haya predisposición a colaborar, la propuesta, que es sobre lo que se va a negociar, que puede ser que al final no tenga sentido, y el procedimiento que no sea legítimo, que esta es uno de los elementos del método integrativo, que es muy importante. Para resolver los obstáculos debemos resolver por separar las tres P. A las personas debemos tratarlas de manera especial, que se sientan importantes, no tratarlas con desprecio, separar a esas personas del problema que tenemos con ellas. Las propuestas van en cuanto al método, si es con el método integrativo o con el método distributivo, y el procedimiento también va con el método, o sea, qué método o criterio vamos a utilizar para proponer o negociar de manera objetiva. Bueno, con esto hemos concluido lo que sería el capítulo 2. El PDF, la verdad que va más hacia lo mismo, es lo mismo que hemos mencionado, pero con diferentes palabras. Tiene a lo sumo esa imagen que tienen los dos perros, que lo único que menciona, o sea, no hace falta explicarla detalladamente, solamente con verla nos podemos dar cuenta que son los dos perros que están cada uno de manera distributiva tironeando para un lado y no logran llegar a un acuerdo hasta que se dan cuenta que más o menos se dan cuenta más que si van los dos para un lado pueden ganar y después van para el otro también ganan y los dos comen de los dos lados en vez de uno tratar de comer de cada lado. Así que bueno, con esto yo creo que ya hemos concluido con lo que es el capítulo 2. Bueno, excelente, Santi. Entonces, hemos concluido el capítulo 2 en 3 partes de video que van a estar subidas en YouTube, como capítulo 2, parte 1, parte 2 y parte 3. Y nos vemos en la siguiente, la verdad. Hemos logrado tiempo récord para tanto contenido y ya nos vemos en el capítulo 3. Voy a detener la grabación.